bienvenidos a Clever Shakes. Bueno, me da mucho gusto que estés aquí en nuestro canal. Antes de todo, antes de que empiece este tema, por favor recuerden suscribirse a nuestro canal. También activar la campanita para que seas el primero en ver nuestros videos. Estamos subiendo un video nuevo por semana, así que espero que no te lo pierdas. Y lo que quiero hablar hoy es que tengo un problema porque mucha de mi comunidad en Instagram habla inglés y pues mi propósito de este canal era hablar inglés al principio, pero pues la comunidad comenzó a crecer con una audiencia de habla hispana, pero seguimos conservando algunos de nuestra comunidad que hablan solo inglés y no entienden español. Así que decidí subtitular los videos. Por supuesto es un proceso, un proyecto que tiene que ir de a poco porque pues yo hago muchísimas cosas para que este canal esté vivo y poderles aportar a ustedes lo mejor de mí. Descubrí que subtitular los videos puede mejorar tu visualización para que puedas abarcar en mucha más audiencia y crezcas tu comunidad. Así que vamos a ver este tutorial. Paso número 1. Nos dirigimos en la barra de búsqueda y nos vamos para YouTube. Cuando llegamos a YouTube, cuando aterrizamos en el sitio web, vamos a dirigirnos a la parte derecha donde se encuentra nuestra foto y vamos a dar clic allí. Luego vamos a dar clic en nuestro canal. Llegamos al tablero de nuestro canal y vamos a dar clic en YouTube Studio. Paso número 2. Administra y gestiona los subtítulos. Para esto vas a llegar a este tablero donde se encuentran todos los videos de tu canal y vamos a dirigirnos hacia la izquierda y damos clic en subtítulos. Luego vamos a seleccionar el video que queremos añadir subtítulos. Doy clic en el nombre del video y vamos a llegar a este espacio. Bueno, siempre tienes que añadir una lengua y siempre va a estar el original, recuerda muy bien eso. Vamos a pararnos debajo de los títulos donde dice títulos y vamos a pararnos en estos tres punticos y vamos a dar clic y vamos a dar clic en editar en Studio Clásico. Paso número 3. Número 3, vamos a organizar los subtítulos automáticos. Como le dije, cuando damos clic allí, se nos abre automáticamente esta pestaña, esta ventana, donde se encuentran todos los subtítulos automáticos que ha generado YouTube para nosotros. Y lo que vamos a hacer es dar clic en editar. Recuerda que YouTube es un robot y no es perfecto, así que tenemos que ayudar a corregir los subtítulos que nos ha generado para que los tengamos en el orden que esté sincronizado el audio del video con los subtítulos que estamos generando. Y para esto vamos a dar clic en editar y comenzamos a modificar. Ya llegamos aquí y nos damos cuenta, podemos modificar el texto. Por ejemplo, aquí dices que bienvenidos a Clever Shakes, a Clever 6 y pues es Clever Shakes, ¿cierto? Clever Shakes. Tú copias normal, no te dé miedo. Puedes organizarlo, es un cuadro de texto, ten toda la libertad de hacerlo. Y acá abajo es muy interesante también porque es una línea de tiempo y es la línea de tiempo de tu video con cada uno de los espacios. O sea, para editar el tiempo de los textos con la voz es de aquí abajo de esta barra de tiempo y podemos escuchar el video. Hoy estoy en un ambiente completamente diferente miren, por ejemplo, completamente diferente. Entonces nos devolvemos. Es prácticamente como editar un video. Bienvenidos a Clever Shakes. Hoy estoy en un ambiente completamente diferente a el estudio. Por ejemplo, me dijo Clever Shake. Y vamos a hacer todo este procedimiento. Vamos a corregir
todas las palabras que veamos raras, que no tengan coherencia, vamos a correr el texto si es necesario, vamos a chiquitarlo si no dura tanto tiempo y vamos a ir organizándonos poco a poco, frame por frame, segundo por segundo, con las palabras que estamos diciendo. Este trabajo toma más o menos, puede tomar más o menos una hora. Paso número 4. En el paso número 4 traduce el texto a inglés. Abre otra ventana, otra pestaña y vas a poner Google Translate. Y llegamos aquí. Luego regresa al tablero principal del video que estás subtitulando y da clic en añadir lengua o idioma y vamos a seleccionar el idioma al cual vamos a traducir, en mi caso inglés. Damos clic en inglés y se nos genera una lengua nueva. Aquí nos vamos a parar en añadir. Damos clic y aterrizamos en esta ventana donde vamos a dar clic en crear nuevos subtítulos o closed captions y queremos traducirlo ya autotraducido porque queda muy mal. Entonces vamos a devolvernos a el que acabamos de organizar, que ya está completamente bien, y vamos a volver a dar clic en editar. De casa, de la cuarentena, saben que en estos momentos estamos en cuarentena. Bueno, y no podemos. se les va a aparecer así. Afortunadamente. Vamos a parar y vamos a empezar a copiar los subtítulos. Hola a todos, bienvenidos a Clever Shades. Hoy estoy en un ambiente completo. Vamos a parar acá. Estamos en el de español. Vamos a corregir el último porque estaba en minúscula. Y vamos a empezar cuadro por cuadro a copiar, pegar en Google Translate. Damos clic, ya. Y aquí está la traducción completa. Y vamos a dirigirnos a aquí. Y vamos a empezar a pegar. Aquí vamos a pegar el que está aquí. Y vamos a hacer esto con todos los subtítulos del video. Fijémonos muy bien que estemos cumpliendo con cada minuto, que todo esté súper bien coordinado, que esté al mismo coordinado que... Oh, diablos, no vayan a hacer esto. Siempre Google Translate, copy paste. Aquí sí es bueno el copy paste, ¿sí ven? Y aquí vamos a pegar este. Yo, por ejemplo, tengo algo muy bueno que es Grammarly en mi Google Chrome y me ayuda a corregir toda la mala ortografía que tengo en mi Google. Vamos a seguir copiando y pegando todo hasta que lo terminemos. Ahora simplemente vamos a ir arriba y dar clic en publicar. Otra vez volvemos a publicar y todo el trabajo que hemos hecho se guarda. Recuerden siempre estar guardando todo el proceso que vayan haciendo por el caso de que se apague el computador o se vayan en la internet, no pierdan todo el proceso, ya que esto requiere mucho tiempo de hacerlo. Paso número 5. Simplemente copiamos, vamos a Google Translator, pegamos, copiamos, pegamos, vamos a ir acá, copiamos y pegamos. Y ahora ponemos clic en publicar y nuestro video está completamente con subtítulos en inglés y en español. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial y que puedan subtitular todos los videos de su canal de YouTube para que puedan abarcar mucha más audiencia y su contenido sea consumido por personas alrededor del mundo. Yo les aconsejo subtitular sus videos en inglés porque inglés es la lengua universal, es una lengua que
vas a encontrar en cualquier parte del mundo. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguir nuestras redes sociales y comentar acerca de este video, que quieren, si necesitan alguna ayuda, si se enredan un poquito con el tutorial. Estoy muy abierta a todos sus comentarios. Lo importante aquí en esta comunidad de Clever Shakes es ayudarnos unos a los otros, siempre mantener esa buena vibra, esas ganas de salir adelante y esas ganas de compartir nuestro propósito, pasión, conocimiento con los demás para un mundo mejor. Me alegra mucho que estés aquí y pues nada más y nada menos que sacude tu cabeza y sé inteligente.